Territorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Te damos gracias por las bendiciones que en este año nos has dado. Damos gracias por la oportunidad de servirte. Te damos gracias por los trabajos que nos has dado en tu obra y también para el sostén de nuestras familias. Te damos gracias por los recursos que nos has provisto. Te damos gracias por la gran carpa y las personas que han creído. Te damos gracias por la salud, por la familia, por los hijos y por toda bendición, por recibir de tus milagros. Te damos gracias y el año nuevo será mayor. Te damos gracias por el aire que nos has dado para respirar, por el agua, por los alimentos. Te damos gracias. Te damos gracias por las bendiciones espirituales y materiales. Y me pongo en tus manos, Señor, para el próximo año. Te damos gracias porque crecimos en este año. Crecimos bastante, repasando el mensaje. Y esperamos el próximo año el regreso del ángel con todos los santos y seremos transformados por la salud, por la familia, por los hijos y por toda bendición, por recibir de tus milagros. Te damos gracias y el año nuevo será mayor, por la salud, por la familia, por los hijos y por toda bendición, por recibir de tus milagros. Te damos gracias y el año nuevo será mayor. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. En Deuteronomio capítulo 18, dijo el profeta Moisés, verso 15 al 19, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis.
¿A quién dice Moisés que el pueblo está llamado a escuchar? Al profeta que Dios envía. ¿Y qué será de las personas que digan, a mí no me interesa escuchar un profeta que Dios envía? Dios le pedirá cuenta y perderá a la persona el derecho a la vida eterna. Porque con Dios no se puede jugar. Cuando Dios envía un profeta mensajero, lo envía con un mensaje y ese mensaje es la voz de Dios para el pueblo. Rechazar ese mensajero y ese mensaje es rechazar al mismo Dios. Y por consiguiente, la persona se busca tremendo problema delante de Dios por no escuchar la voz de Dios. Pero Dios dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como hizo el pueblo hebreo. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará el profeta que Dios envía para el pueblo? Todo lo que Dios le mande. ¿Y qué hace Dios? Coloca su palabra en la boca de ese profeta. Y el mensaje de ese profeta es la palabra de Dios para la raza humana. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que la persona tiene una responsabilidad delante de Dios y es de oír la voz de Dios. La persona tiene libre albedrío y la escucha si quiere escucharla o no la escucha. Y dependiendo de la actitud asumida por la persona frente a la voz de Dios a través del profeta que Dios envía, será la recompensa que la persona tendrá. Los que no oyen la voz de Dios pierden el derecho a la vida eterna. En el libro de los Hechos, el apóstol San Pedro cita este pasaje en el capítulo 3, versos 18 al 23 del libro de los Hechos. Y cuando se refiere a este pasaje y a esto que dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. San Pedro dice que Dios le desarraigará de medio del pueblo. Y al ser desarraigado del medio del pueblo, pierde el derecho a la vida eterna, pierde el derecho a ser parte del pueblo de Dios, porque no escuchó la voz de Dios. Encontramos que en medio del pueblo hebreo en el tiempo de Moisés, todos los que no escucharon la voz de Dios por medio del profeta Moisés, perecieron. Fueron tenidos como rebeldes delante de Dios. Fueron tenidos como personas que se levantaron en contra de Dios al levantarse en contra del profeta Moisés. Ahora podemos ver lo importante que es escuchar la voz de Dios. En una ocasión, una mujer le dijo a Jesús, bienaventurados los pechos que mamaste. Y Jesucristo dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y también Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Vida eterna hay en la palabra de Dios. Dice ahí, no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Ahora podemos ver la responsabilidad que cada persona tiene delante de Dios de escuchar la voz de Dios. Y ahora, en nuestro tema de esta ocasión, Jesucristo, el Alfa y Omega, el primero y el último. La manifestación de Jesucristo como Alfa y Omega es muy importante comprenderla. Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, el Verbo, llamado así en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo y la tinieblas resplandecieron y las tinieblas no prevalecieron
el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La luz era el que vendría después de Juan el Bautista, aquel al cual Juan le estaba preparando el camino. O sea, el Señor Jesucristo era la luz que vendría. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿La luz de qué? De la vida eterna. Y ahora continuamos viendo lo que aquí dice. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y cómo venía a este mundo? Venía a este mundo hecho carne, hecho hombre, hecho un profeta en medio del pueblo hebreo, como el Alfa, porque Alfa es el primero y Omega es el último. Alfa y Omega es Jesucristo. Ahora dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cómo fue hecho el mundo? Por él, por el Verbo. Dios, estando en su cuerpo teofánico, es llamado el Verbo, y es llamado también el ángel del pacto o ángel de Jehová. Y Dios, desde su cuerpo teofánico, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión, habló a existencia todas las cosas, y vinieron a existencia por la palabra creadora de Dios, siendo hablada. Esa es la forma en que se llevó a cabo toda la creación. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, el Verbo, que era con Dios y era Dios. Dios, estando en su cuerpo teofánico, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, creó todas las cosas. En palabras más claras, un hombre de otra dimensión, de la sexta dimensión, fue el creador de los cielos y de la tierra. Y ese hombre es Dios en su cuerpo teofánico. Es el Verbo que era con Dios y era Dios. Por él fueron hechas, creadas todas las cosas. Y luego vean lo que continúa diciendo aquí: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando el Verbo, que era con Dios y era Dios, y fue el creador de los cielos y de la tierra, cuando se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, fue conocido por el nombre de Jesús. El Verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, el Alfa, manifestado en medio del pueblo hebreo. El Alfa y Omega es el mismo Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, llamado en el Antiguo Testamento también el ángel de Jehová o ángel del pacto, y también llamado el Verbo, que era con Dios y era Dios, o sea, el mismo Dios con su cuerpo teofánico. Él fue el que creó todas las cosas, y él es el Alfa y Omega, y se manifiesta en medio del pueblo hebreo en el cumplimiento de la primera venida del ángel del pacto en carne humana como el Alfa. La manifestación de Jesucristo, el ángel del pacto, como el Alfa, fue en el este, o sea, en la tierra de Israel, que está en el Medio Oriente. Como también nos habla de la venida del Hijo del Hombre, y nos dice que es como el relámpago que sale del Oriente, o sea, la tierra de Israel, donde fue la primera venida de Cristo, y se manifiesta, se revela en el occidente, resplandece en el occidente.
en el occidente es el continente americano, que consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y el este corresponde al pueblo hebreo, a Israel, que pertenece al Medio Oriente. Y ahora hemos visto la venida del Hijo del Hombre como el relámpago, su primera venida en el este del territorio de Israel. Y para su segunda venida, dice la Escritura, dijo el mismo Cristo, que se muestra, se manifiesta, se revela en el occidente, o sea, en el continente americano. La América Latina y el Caribe pertenece al continente americano. El continente americano es el que tiene la promesa de la venida del Hijo del Hombre resplandeciendo en el día postrero. El continente americano es el que tiene la promesa de la venida del Hijo del Hombre como el Omega para este tiempo final. Porque la manifestación del Alfa, Jesucristo, el ángel del pacto manifestado como el Alfa, se cumplió en la tierra de Israel. Eso fue la primera venida de Cristo. Y para el día postrero la promesa es como el Omega, pero es el mismo ángel del pacto, ángel de Jehová, el mismo verbo que era con Dios y era Dios, el ángel del pacto al que vino hecho carne 2000 años atrás, el verbo hecho carne 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo fue el Omega. Y para el día postrero el verbo se hará carne de nuevo conforme a Apocalipsis capítulo 19. Será el mismo Dios manifestado en carne humana. Y eso será la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová como Omega. Y eso corresponde al continente del oeste, que es el continente americano al cual pertenece la América Latina y el Caribe. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo ha estado por 2000 años esperando la segunda venida de Cristo, o sea, la venida del Alfa y Omega, el cual se manifestará como el Omega en el día postrero, porque Él es el primero en su primera venida en medio del pueblo hebreo. Él es el Alfa y Él es el último, el postrero, el Omega en su segunda venida en este tiempo final. Y eso corresponde al continente del oeste, que es el continente americano, que consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Por eso la iglesia de Jesucristo está esperando entre los gentiles la segunda venida de Cristo. Es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo en el día postrero, velado en carne humana y revelado por medio de carne humana. Ahora podemos ver este misterio de Jesucristo, el Alfa y el Omega. Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el que dijo en medio del pueblo hebreo: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen: ¿no tienes aún 50 años y dices que has visto a Abraham? Jesús les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora, cuando escuchan estas palabras tan hermosas y llenas de tanta luz, de tanta revelación para el pueblo hebreo, tanta luz acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual se hizo carne como el Alfa y estaba en medio del pueblo hebreo, en vez de decir: bienvenido, Dios nuestro, hecho carne, manifestado en carne humana en este tiempo final, te damos la bienvenida. ¿Qué hicieron? Vamos a ver. Y Jesús les dijo, capítulo 8, versos 58 en adelante, dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora miren, las personas que estaban esperando la venida del Mesías, la venida del Alfa y Omega, en la manifestación de la venida del Mesías como el Alfa en medio del pueblo hebreo, miren lo que hicieron. Cuando Él les habla claramente y se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como el Dios que era aún antes que Abraham, y el cual le apareció a Abraham y comió con Abraham, ahora no pueden comprender, creen que Jesús es un loco, un fanático, toman piedras para apedrearlo.
Ahora vean lo que es cuando un profeta mayor, un profeta dispensacional aparece en la tierra, el cual viene con las dos conciencias juntas. La mayor parte del pueblo no lo comprende y creen que está loco, pues de Jesús decían que era Belcebú y que tenía demonios. De Jesús decían que por el dedo de Belcebú echaba fuera los demonios. Y algunos decían, ¿por qué lo escuchan? Está loco, tiene demonios. Pero no tenía demonios. Jesús le dijo, yo no tengo demonios, sino que yo honro a mi Padre. Ahora vean ustedes que siempre los profetas que Dios ha enviado han sido mal entendidos por los oyentes que no han podido comprender la manifestación de Dios que hay en ellos, y que es una manifestación para bendición del pueblo. Porque cuando Dios envía un profeta, el que recibe a profeta en nombre del profeta, recompensa del profeta recibe. Pero el que lo rechaza, rechaza al que lo envió. Y por consiguiente, ha rechazado todas las bendiciones que Dios ha estado enviando por medio de ese profeta. Y se queda esa persona sin bendición de Dios. Y lo único que le espera a la persona es el juicio divino, por incrédulo a lo que Dios ha enviado, al profeta que Dios envió. Ahora podemos ver que nos dice la Escritura, nos dice en Deuteronomio, y cualquiera que no oyere lo que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que tendrá que darle cuentas a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que será desarraigado del pueblo la tal persona, porque no tiene derecho a vivir. Porque la vida está en la palabra. El que oye mi palabra tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren lo que sucede cuando una persona escucha la voz de Dios por medio de un profeta y la rechaza. Está rechazando la vida eterna. ¿Quién se está perjudicando? Pues la persona al rechazarlo. Porque el profeta mensajero, cuando Dios lo envía, viene con amor divino, trayendo la palabra de Dios para todas las personas, para que así todas las personas reciban la bendición de Dios para esa edad o para esa dispensación. Pero vean ustedes, ¿a dónde lleva la incredulidad a muchas personas? A rechazar la palabra de Dios y por consiguiente rechazar la bendición de Dios, la vida eterna. Por eso es que tenemos nosotros que ser cuidadosos y ser reverentes a la palabra de Dios y su programa para el tiempo que nos ha tocado vivir. Miren en el tiempo del profeta Noé. El profeta Noé, un profeta dispensacional con las dos conciencias juntas, trayendo la palabra de Dios para aquel tiempo y dando a conocer las cosas que iban a suceder en aquel tiempo, el diluvio que vendría sobre la raza humana, que destruiría la raza humana. Para aquel tiempo hubo muchos ministros, hubo muchas religiones, y todas las religiones y ministros siempre han predicado que Dios es amor. Pero también la Escritura dice que Dios es fuego consumidor. Hay que entender estas cosas para poder hacer un buen balance en cuanto a las cosas espirituales y saber que cuando Dios ha determinado que va a traer un juicio divino, bajo la ira de Dios viene ese juicio divino y cae sobre ancianos, sobre personas adultas, sobre jóvenes y sobre niños también. Ahora vean cuando Dios reveló al profeta Noé, el cual halló gracia delante de Dios porque él mantenía los sacrificios por el pecado como Dios lo había establecido. Encontramos que él y su familia mantenían esos sacrificios y sus pecados estaban cubiertos ante la presencia de Dios. Pero el resto del pueblo tenía problemas delante de Dios y no creía al profeta Noé. Por consiguiente, ellos estaban caminando por su propia cuenta, pero Dios le reveló al profeta Noé lo que iba a hacer en ese tiempo, y lo que iba a hacer era terrible. Iba a raer de la tierra todo ser viviente, animales y también seres humanos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Y Noé comenzó a predicar ese mensaje, el cual era duro, pero era la verdad. Uno tiene que enfrentarse a la verdad, aunque sea dura.
Y el único que tenía la palabra de Dios para aquel tiempo era el profeta Noé, aunque hubo muchas religiones en el tiempo de Noé. Y ahora, una cosa es citar la Escritura y otra cosa es tener el mensaje de Dios para el tiempo en que uno vive y mostrar por la Escritura su mensaje al pueblo. Y mostrar que Dios prometió estas cosas para ese tiempo. Y ahora el profeta Noé, siendo un profeta dispensacional, tenía la revelación de Dios para esa nueva dispensación y el juicio divino que iba a venir sobre la raza humana. Y el juicio divino vino, y Jesús, hablándonos acerca de la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final, la venida del Hijo del Hombre, que es como el Omega, nos dice en San Mateo capítulo 24 versos 37 en adelante, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron. Y Dios tenía un profeta dispensacional allí en la tierra, predicando el mensaje correspondiente a ese tiempo, y de seguro le hicieron la guerra a muchas religiones y líderes religiosos, y el profeta Noé se mantuvo predicando su mensaje y construyendo el arca que Dios le dijo que construyera, en donde entrarían él y su familia para escapar del diluvio que vendría y no morir bajo el juicio divino. Ahora vean cómo la Escritura dice, cómo el mismo Jesús dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No pudieron comprender que Noé lo que estaba predicando era la verdad. Pensaban quizás que Noé era un loco anunciando que Dios iba a destruir la raza humana, cuando todos los predicadores y todas las iglesias de aquel tiempo y todos los ministros de aquel tiempo decían que Dios es amor, que Dios no puede destruir la raza humana. Pero miren, la destruyó en aquel tiempo y solamente quedaron 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 yernas. ¿Quién le puede impedir a Dios que lo haga? Nadie se lo pudo impedir, porque Dios dijo que lo iba a hacer. ¿Y quiénes fueron destruidos? Los incrédulos. Aunque tenían muchas religiones en aquel tiempo y hubo muchos líderes religiosos, también fueron destruidos. Tanto los líderes de aquel tiempo que no pudieron entender y combatieron a Noé, como también sus grupos religiosos y como también la gente de las demás ciudades, de todas las ciudades. Pero se salvó Noé y su familia, el profeta de Dios para aquel tiempo, con el mensaje de Dios para aquel tiempo y para aquella nueva dispensación que estaba comenzando. Y ahora Jesucristo dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, la venida del Verbo haciéndose carne nuevamente en la tierra en este tiempo final como el Omega. Omega es el último. Dios dice: yo soy el primero y el último. Y en su venida en carne humana, Él es el primero. Y fue conocido para el nombre de Jesús. El velo de carne trajo el nombre de la manifestación del Alfa, la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová en carne humana. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet
www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.